sea que el ethos se pensó auténticamente en las tragedias de Sófocles antes de que existiera la ética, y que la physis se pensó más auténticamente cuando todavía no existía la física. De igual manera, el logos se pensó más originariamente antes de que se desarrollara la lógica. Y contra este concepto de lógica, que después, en la época clásica, se desarrolla, sobre todo con Aristóteles, recortándose de la realidad, separando el pensamiento de la realidad, y contra esa misma decisión que aparece en la lógica trascendental de Kant, donde se pretende que el mundo fenoménico está constituido desde nuestras categorías y nuestros juicios a priori, por lo tanto, cabría pensar que podría ser la realidad en sí misma diferente, responder a una lógica diferente a esa lógica del sujeto. Hegel se va a proponer recuperar ese sentido del logos que hacía corresponderse al pensamiento y a la realidad. El logos que estaba a la vez presente en la realidad y en el pensamiento, sin desconocer las diferencias y las distancias que pueden trazarse en nuestro pensamiento respecto de la realidad. Distancias que tienen que ver con que nuestra comprensión de la realidad es insuficiente, pero que por lo tanto tendrá que saldarse en la historia. Esa distancia tendrá que irse saldando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la lógica, tal como la concibe Hegel, es lógica en movimiento, es logos en devenir, es como el fuego de Heráclito constantemente en movimiento. Entonces, esa lógica en movimiento va a tener que partir de un concepto que no presuponga ningún otro. Y ese concepto no puede ser otro que el del ser, pero el del puro ser, sin ninguna determinación, ni externa ni interna, porque ahí donde tiene una determinación supondrá una causa y entonces me remontará a algo previo. Entonces, completamente indeterminado debe ser tomado el ser. Ahora, ese ser completamente determinado, ¿qué es? Cuando quiero pensarlo, finalmente, si prescindo de toda determinación, no puedo pensar nada. Entonces, necesariamente, lógicamente, el querer pensar el ser me traslada al pensamiento de la nada. Ahora, el pensamiento de la nada no va a ser tampoco un pensamiento que pueda estabilizarse en sí mismo. Por lo tanto, la proposición el ser es nada no es la última palabra de la lógica. Al pensar la nada, estoy pensando algo, porque todo proceso de pensar es un pensar algo. ¿Qué es lo que estoy pensando? Bueno, algo completamente vacío, tan vacío como el ser que había pensado al comienzo. Con lo cual el pensamiento de la nada me traslada al pensamiento del ser. Tenemos entonces que lo verdadero no es el concepto como algo detenido, sino en todo caso el concepto como algo que está en movimiento, que está en proceso y, como voy a decir ahora, está en devenir. Lo verdadero no es el ser así estanco a lo Parménides, ni la nada, también tomada como un concepto separado y detenido, sino el tránsito del ser hacia la nada y de la nada al ser. Y ese tránsito es el devenir, con lo cual una de las proposiciones fundamentales del pensamiento de Hegel, que va a tener que desarrollarse, que va a alcanzar más verdad en la medida en que se avance, pero que ya de alguna manera marca el rumbo del pensamiento, es el ser es devenir, o la verdad del ser es el devenir. Esto está fundamental. Después ese devenir tendrá que ir determinándose, no necesariamente va a ser algo que pasa, sino algo que hacemos, entonces se va a ir cargando de contenido.
Pero por ahora tenemos esta primera proposición fundamental: la verdad del ser es el devenir. El devenir es algo inestable, o sea, es la unidad del ser y la nada, pero todavía dentro de la tensión, se conserva la tensión, se conserva esta suerte de irresolución que reclama ser resuelta. Y esa resolución va a venir con un nuevo concepto, que es el del ser determinado. El concepto del ser determinado también supone el ser y la nada, la unidad de ambos. Si yo tomo un ser determinado cualquiera, un libro, ese libro supone ser y no ser. Es un libro porque no es todas las demás cosas, ¿sí? O es este libro porque no es el resto de los libros. Entonces, su realidad está hecha de algo de ser y de mucho de no ser, como diría Platón. Pero ahora yo puedo pensarlo como algo estático. Al pensar el libro y al tenerlo en mis manos, no, mi pensamiento en principio no experimenta ninguna tensión, como si pensaba cuando trataba de pensar en el sentido más abstracto la unidad del ser y la nada. Ahora la tengo, la unidad del ser y la nada ahí, pero en algo concreto, y entonces no me ocasiona esa tensión. Tenemos acá entonces de alguna manera lo que Heidegger llamará el olvido del ser, porque en última instancia todo ese proceso del ser, que era o lo manifestaba como devenir, tiende acá a ocultarse, y esta realidad inmediata me aparece como algo detenido, cuyo devenir, que sin embargo es cierto y sigue presente en su realidad, no se manifiesta, no aparece. Pero el devenir igualmente se va a manifestar cuando yo quiera darle contenido a esa realidad inmediata. Acá tenemos un ser en sí que solo puede cargarse de contenido con lo otro de sí, con su ser para otro. Un poco en el concepto del ser en sí y el ser para otro, Hegel está pensando en el concepto del fenómeno kantiano frente a la cosa en sí. Y esa cosa en sí, a la larga queda vacía si yo no la cargo del contenido que obtengo de su ser para otro, digamos. O sea que para cargar una realidad de contenido, para darse contenido, una realidad necesita de lo otro. Toda realidad entonces, para darse contenido, tiene que salir de sí. Ahora, al salir de sí, recoge algo de contenido y vuelve. Y sin embargo, en ese retorno, vuelve a ser algo limitado que necesita ir por más, digamos. O sea, sigue siendo algo vacío, quizás no tan absolutamente como antes, pero sigue siendo vacío en gran medida. Entonces necesita salir nuevamente. Entonces, ese salir hacia lo otro empieza a manifestarse con dolor. Hegel dice, todo lo vivo tiene el privilegio del dolor, porque el dolor experimentado como algo que, digamos, que implica la conciencia de lo que nos falta, nos moviliza hacia esa búsqueda de mayor contenido, digamos, nos saca de nosotros mismos, nos arranca hacia la totalidad. Ahora, ese impulso hacia la totalidad, experimentado como dolor, es nuestra finitud. El ser en sí, ahora experimentando su límite, es el ser finito. Y ese ser finito, saliendo de sí, ¿hacia dónde puede salir lo finito? Hacia lo infinito. Entonces, el ser finito tiene como una dinámica salir hacia lo infinito para recoger, digamos, parte de ese infinito y darse a sí mismo contenido, pero recayendo una y otra vez en lo finito, siendo el finito, ¿qué podría recoger sino finitud? Entonces, sumando finitud a finitud, nunca alcanzo lo infinito. Lo infinito entonces se torna un más allá. Acá aparece este concepto del más allá, que torna al infinito falso, puesto que un infinito que se halla más allá de lo finito, de pronto entonces es finito, puesto que está limitado, puesto que tiene un límite al menos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces,
no solo el infinito se torna falso al dejarnos afuera, al dejar al ser finito afuera, puesto que de pronto el infinito se carga así de un límite, algo que no abarca, sino que además lo finito se torna falso, porque se le otorga una dignidad que en realidad lo finito no tiene, porque parecería subsistente por sí mismo, en una altura ontológica semejante a la de la totalidad, a la de lo infinito. Y entonces se sobreestima lo finito a la vez que se degrada a lo infinito. Y así se genera esa enorme oposición, que es una de las oposiciones más perdurables en el pensamiento. Constantemente, digamos, aparece trabado el pensamiento una y otra vez en esta antinomia entre lo finito y lo falsamente infinito. Pero fíjense que Hegel acá llama idealismo a su filosofía y lo señala en este punto, porque lo que va a sostener es ese ser finito, arrancado, desgajado de la infinitud, es falso, no se sostiene por sí mismo. Está causado, está condicionado por el resto de las cosas. Entonces está inscripto en la totalidad y perecerá dentro de esa totalidad. Con lo cual, entonces, la realidad de ese ser finito no puede ser sostenida, y si no es real, entonces es ideal. Y ahí viene la palabra idealismo para indicar que la filosofía de Hegel le niega realidad al ser finito, ¿sí? Al ser finito como tal, al fenómeno, ¿no? Al contrario de Kant, para el cual el conocimiento era siempre conocimiento de un fenómeno limitado, y cuando el pensamiento se quería elevar a la totalidad, caía en antinomias, en contradicciones, y por lo tanto tenía que abandonar ese terreno, y ahí no había conocimiento posible de la totalidad. Hegel va a sostener lo contrario: el verdadero conocimiento es el conocimiento de la totalidad. El conocimiento del ser finito es idealismo, idealismo en el mal sentido de la palabra, o sea, en el sentido de una realidad insuficiente, ¿sí? Entonces, la idea de Hegel es que lo que conocemos, si es conocimiento, es la totalidad. Obviamente nuestro conocimiento será insuficiente, pero que no sea absolutamente verdadero, que no sea la verdad completa, no quiere decir que sea ignorancia completa. Se mueve siempre en esa zona intermedia, avanzando dentro de ella. Bueno, el ser finito, entonces, después de experimentar el dolor, después de experimentar la finitud, llega a la comprensión de que ese infinito era falso y que la verdadera infinitud supone su inclusión dentro de la misma. O sea que el ser finito pertenece a la totalidad, con las diferencias, pero diferencias internas, como el no ser en Platón, el Platón del sofista, que decía, bueno, el no ser es diferente pero no opuesto al ser, es como una diferencia interna dentro del ser. Y así es nuestra diferencia con respecto a la totalidad, una diferencia interna dentro de la totalidad. Cuando entiendo entonces que lo finito pertenece a lo infinito, entonces he comprendido el verdadero concepto de infinitud. La infinitud verdadera no deja nada fuera, por lo tanto el ser finito está dentro de ella. Y el ser finito que retorna a sí mismo sabiéndose parte de la infinitud es el ser para sí. El ser para sí tiene entonces este grado de generalidad que uno después podrá ver, por ejemplo, en Sartre, cuando habla del ser para sí, viéndolo como la conciencia, pero es una conciencia de uno mismo que se sabe responsable ante todos los otros, ¿no? Ante la totalidad. Bueno, tiene que ver con esto. Ahora, el ser para sí, retornando a sí mismo, es un ser que se manifiesta como uno dentro de el todo, que a su vez es el uno con mayúsculas, digamos, ¿no? Entonces, hay un grado de generalidad que hemos incorporado que empieza a acercar el pensamiento hacia la dimensión de lo cuantitativo, a pensar lo cuantitativo. Todo lo que veníamos hablando era cualitativo, pertenece a la doctrina del ser
y a la dimensión de la cualidad. ¿Qué es lo característico de la cualidad? El hecho de estar cercano al ser, de manera que no puede modificarse la cualidad sin modificar lo que se es. En el caso de la cantidad, digamos que se trata de una propiedad más periférica, puede ser modificada sin alterar el ser. Entonces entramos en el dominio de lo cuantitativo y justamente esa separación respecto del ser es la que le permite a la matemática llegar a ser exacta. Pretender, sin embargo, que la matemática sirva como modelo de pensamiento para las cuestiones que afectan al ser, dice Hegel, es incurrir en una gran abstracción, es una violencia a la filosofía. Es cierto que se pueden dar nociones exactas de muchas cosas, pero las cuestiones que interesan verdaderamente a la filosofía están al margen de esa exactitud, digamos. Entonces empieza a analizar la cantidad, analiza, entre otras, la cantidad, cuanto extensivo en primer lugar, y después el intensivo. La cantidad extensiva es la cantidad que yo la tengo como separada en distintas cosas, por ejemplo, distintas, no sé, árboles que están uno del otro. Yo puedo talar un árbol y tengo todos los demás, o sea que la realidad de los otros no está integrada con la del árbol que fue talado. Y sin embargo, en la cantidad intensiva ahí sí se resumen en una unidad los distintos cuantos. Por ejemplo, si yo hablo de 20 grados de temperatura, bueno, esos grados están integrados en una única temperatura que experimento en su intensidad, digamos. Entonces, aún en el grado de la cantidad intensiva, todavía digamos, la propiedad es algo marginal, no afecta al ser, pero empiezo a darme cuenta que si yo, por ejemplo, modifico la temperatura, o sea, los grados centígrados del agua, tomemos un ejemplo, y caliento el agua de 30 grados a 40 grados, y después de 40 a 50, sigo teniendo un líquido más caliente, pero sigue siendo el mismo líquido, con lo cual el cambio ha sido cuantitativo. Sin embargo, cuando llega a los 100 grados, entrará en estado de ebullición. Ahí ya el cambio se torna cualitativo. Pero no es que se tornó súbitamente cualitativo. Se fue desarrollando, fue avanzando como el viejo topo que después se manifiesta en un episodio como la revolución, digamos. O sea, va avanzando de a poco sin ser percibido, va avanzando cuantitativamente hasta de pronto manifestarse. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que lo cuantitativo y lo cualitativo no están escindidos, sino están integrados en una totalidad. Pero esa unión de lo cuantitativo y lo cualitativo, en realidad tiene que ver con la naturaleza de cada cosa. Por eso, esa unión va a tener que ver con lo que Hegel llama la medida. La medida de una realidad difiere de la de otra. Por ejemplo, el agua entra en estado de ebullición a los 100 grados. Bueno, habrá que ver otros líquidos. No necesariamente esto que vale para el agua vale para cualquier elemento de la naturaleza. Entonces cada elemento, cada realidad tiene su propia medida. Medida en el sentido natural, porque después algo puede funcionar como medida en sentido artificial, dice Hegel. Esa medida es cuando yo tomo algo y lo uso para comparar como valor de cambio con otras cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo digo el hombre es la medida de todas las cosas, en el sentido de Protágoras, eso puede ser cierto si tomamos al hombre como medida artificial. En sentido natural solo puede ser medida de sí mismo. Ahora, la medida es algo que no conozco a priori.
Yo no conozco a priori mi medida, o la medida de lo humano. Por lo tanto, esa medida tendrá que ser descubierta. Y no va a haber otra manera de descubrirla sino a partir de el despliegue, del desarrollo de mi realidad. Entonces, necesariamente voy a tener que atravesar la desmesura para encontrar el límite de mi medida. Esto es un poco la temática de la tragedia griega. La hibris no es sino esto, esta desmesura que después recibe la condena a través de la catarsis. Y yo, piensen que la catarsis tiene esa suerte de dependencia de katá, que es una preposición que implica hacia abajo, entonces es como visitar el extremo por exceso, digamos, para después recibir la caída y encontrar finalmente la medida, el justo medio, diría Aristóteles. Entonces, la idea de Hegel es que necesariamente la historia recorre una y otra vez la desmesura, es parte de la dinámica misma de la historia por ir encontrando la medida, por eso después la idea recoge lo que había de necesario, despojándola de todo lo que fue desmesura para quedarse, bueno, lo que necesario era esto. Y la idea de Hegel es que esa medida que ha experimentado la desmesura y retorna a sí mismo es la esencia. Entonces ahí traspasa, digamos, la doctrina del ser a la doctrina de la esencia, que tiene que ver con la interioridad y donde los conceptos van a aparecer ahora como reflexivos, o sea, retornando así. Por ejemplo, si el primer concepto de la doctrina del ser era el puro ser, y se decía lo absoluto es, ahora el primer concepto va a ser la identidad. Y entonces tendremos que decir lo absoluto es idéntico a sí mismo y retorna así. Ese retorno va a ser característico de los conceptos de la doctrina de la esencia, que son reflexivos, tienen que ver entonces con el pensamiento. Y nos quedamos con este primer concepto que es fundamental para entender el pensamiento y la distancia entre el pensamiento dialéctico y el pensamiento analítico, que es justamente el concepto de identidad. ¿Cómo entiende la identidad Hegel? Para Hegel, la identidad, tal como la desarrolla el principio de identidad, representa una suerte de fraude al pensamiento, porque el pensamiento, cuando dice A, espera algo, espera un contenido, y si retorno al sujeto, A es A, sin haber recogido nada, entonces termino defraudando a la expectativa que ponía el juicio, ¿no? Que el juicio mismo establecía. Entonces, para Hegel, necesariamente la identidad supone, para no ser algo vacío, supone la diferencia. La diferencia que se debe integrar a la identidad, que debe retornar para que la alienación no se torne extrañamiento, ¿no? No quede uno atrapado fuera de sí. Entonces la identidad tiene que ver con esto, salir de mí hacia el mundo, hacia el ámbito de lo diferente, para después reconocerme, decir esto he sido yo. Ahí las categorías del trabajo y la diferenciación entre el trabajo que podríamos decir característico del humano, por ejemplo, el de un artista como Miguel Ángel, que puede hacer una escultura del Moisés, pongamos, y se reconoce en lo que hizo, puede reconocerse a sí mismo, y la diferencia con respecto al trabajo alienado, que queda estancado en el afuera y ya no puede reconocerse en aquello que hizo. Ahora, entonces, para Hegel, la identidad tiene que retornar, y tiene que retornar recorriendo la diferencia. Pero el problema es que la diferencia tiene distintos momentos. En primer lugar, el momento de la diversidad. Lo diverso es aquello que puede existir, que la existencia de uno no supone la del otro, como lo de los árboles que decía antes. Por ejemplo, un árbol puede caer y los otros seguir en pie. Pero la oposición ya no es así, porque en la oposición ya uno supone el otro, se concibe a sí mismo por oposición al otro.
Y entonces queda atrapado finalmente de ese otro contra el cual se identifica. La identidad que queda atrapada en la oposición necesita del otro para poder retornar a sí mismo. Entonces queda atrapada en una dicotomía que tiende a perpetuarse. Y finalmente está la contradicción. Para Hegel la oposición tiene que ser elevada a contradicción para darnos cuenta que en definitiva la identidad no debe ser buscada solo desde este lugar de opuesto, sino que cada realidad con su opuesto forma parte de una totalidad que los define como opuestos. Por lo tanto, el verdadero retorno hacia sí mismo tendrá que implicar la transformación de esa totalidad de manera que los opuestos dejen de serlo. Entonces, bueno, obviamente ahí tenemos categorías fundamentales para analizar la política, ¿no? La oposición de clases y la contradicción de clases no son lo mismo. Cuando yo pienso la oposición, quedo estancado en la política. Es, por ejemplo, la política sindical, buscando algún derecho para los trabajadores, en detrimento de la burguesía, pero que de ninguna manera atente contra la propiedad de la burguesía, por lo tanto se perpetúa esa oposición, y las conquistas de hoy quizás se pierden en el mañana, frente a el planteo revolucionario que eleva a la oposición a contradicción y se da cuenta que de lo que se trata no es solo de arrebatarle alguna cosa a la burguesía, sino finalmente de resolver esa separación de los trabajadores respecto de los medios de producción que haría que la burguesía deje de ser como tal, pero también el proletariado dejaría de ser como tal para resolverse entonces la contradicción de clases. O sea que el pasaje para la resolución de esa separación transita por la contradicción. Si yo no elevo la oposición a la contradicción, no salgo y no retorno a la identidad. Entonces quedamos atrapados y en ese sentido perdemos el verdadero concepto de identidad. Bueno, digamos que la doctrina del ser y la doctrina de la esencia se resuelven en la doctrina del concepto. El concepto viene a implicar la resolución de estos dos aspectos de la realidad, que son el ser y la reflexión o el pensamiento. Entonces, el concepto se desarrolla, tiene su propio desarrollo y tiene su palabra última justamente en la idea. La idea es la resolución de todas las contradicciones, sujeto-objeto, realidad-pensamiento, etcétera, etcétera. Todo estaría, digamos, resuelto así, sería la unidad de todo eso. La lógica entonces nos enseña a transitar todas esas contradicciones, pero a no quedarnos estancados como hace el entendimiento, que se queda estancado siempre en la oposición y no puede elevar la contradicción, sino que hay que aprender a elevar la oposición a la contradicción para finalmente resolverla. Y eso es para Hegel la verdad. La verdad es el resultado con todo ese proceso.